Gente de Reddit. ¿Qué es lo más sabio que has oído decir a alguien? No eres el personaje principal en la historia de los demás. Cuando tenía unos 20 años, pasaba demasiado tiempo preocupado por lo que los demás pensaban de mí. Si decía algo torpe en una conversación, lo repasaba en mi cabeza durante días, convencido de que todos estaban analizándolo tanto como yo. Una tarde, mientras tomaba café con mi abuelo, le conté lo mucho que me angustiaba la idea de hacer el ridículo en público. Él sonrió con calma y dijo: déjame decirte algo que te va a ahorrar muchos problemas en la vida, no eres el personaje principal en la historia de los demás. La gente está demasiado ocupada con su propia vida como para pensar en ti todo el tiempo. Me quedé en silencio. No supe cómo responder, pero sus palabras se me quedaron grabadas. Esa misma semana, fui a una fiesta donde me presentaron a un grupo de personas. En medio de una conversación, hice un comentario que sonó un poco raro. Inmediatamente me sentí avergonzado, pero luego recordé lo que dijo mi abuelo. Miré alrededor y noté algo: nadie parecía haberse dado cuenta de mi error. Seguían hablando, riendo, disfrutando su noche. Con el tiempo, me di cuenta de que mi abuelo tenía razón. La mayoría de la gente no está analizando cada cosa que digo o hago. Y aunque lo hicieran, probablemente lo olvidarían en cuestión de horas. Desde entonces, cada vez que me siento ansioso por algo que dije o hice, me recuerdo a mí mismo: no soy el centro del universo de nadie más que del mío. Y vaya que eso me ha dado paz. Si es tu culpa, tienes el poder de cambiarlo. Un amigo mío, Marcos, perdió su empleo y pasó meses culpando a su jefe, a la economía, al gobierno, al destino, a todo, menos a sí mismo. Lo escuché quejarse tantas veces que, una noche, mientras tomábamos una cerveza, le dije: ¿has pensado que tal vez tú también tienes parte de la culpa? Esperé que se enojara, pero en vez de eso, un tipo mayor que estaba sentado en la mesa de al lado se metió en la conversación. Nos miró y dijo con voz firme: si algo es tu culpa, significa que tienes el poder de cambiarlo. Es mucho mejor que pensar que todo es culpa del mundo y no poder hacer nada. Marcos se quedó en silencio. Luego de un rato, suspiró y dijo: no lo había pensado así. En los días siguientes, empezó a analizar su situación. Se dio cuenta de que, aunque su jefe era difícil, él también había cometido errores. Llegaba tarde algunas veces, no siempre entregaba el trabajo a tiempo y se confiaba demasiado en que nunca lo despedirían. Un mes después, consiguió otro empleo. Uno mejor pagado, con más oportunidades. Me confesó que aquella frase lo hizo cambiar de mentalidad. Desde entonces, yo también la aplico en mi vida. Cada vez que me siento atrapado en una situación, me pregunto: ¿tengo parte de la culpa? Si la respuesta es sí, significa que tengo el poder de hacer algo al respecto. Y eso es liberador. Si no lo harías sobrio, no lo hagas borracho. Una noche, cuando tenía 18 años, fui a una fiesta y bebí más de la cuenta. En algún punto de la noche, saqué mi teléfono y estuve a punto de enviarle un mensaje a mi ex. Mi amigo me vio, sin dudarlo, me arrebató el teléfono. No lo hagas. Si no lo harías sobrio, no lo hagas borracho. Me quedé pensando en sus palabras. En ese momento, estaba convencido de que mandar ese mensaje era una gran idea. Pero cuando me desperté al día siguiente y vi mi bandeja de entrada vacía, sentí un alivio enorme. Con el tiempo, me di cuenta de que esa frase no solo aplica cuando bebes. También aplica en la vida. Si necesitas estar en un estado alterado, ya sea borracho, drogado o extremadamente emocionado, para hacer algo, tal vez sea una señal de que no deberías hacerlo. Desde entonces, cada vez que estoy a punto de tomar una decisión impulsiva, me pregunto: ¿lo haría sobrio? Y la mayoría de las veces, la respuesta es no. Si discutir con alguien no cambiará nada, no discutas. Hace unos años, tuve una discusión absurda con un compañero de trabajo sobre algo sin importancia. Ambos estábamos empeñados en tener la razón, y ninguno de los dos cedía. Nuestro jefe pasó por ahí, nos miró y dijo con calma: si discutir con alguien no cambiará nada, no discutas. Nos quedamos callados. Ese día entendí algo importante: muchas discusiones no llevan a ningún lado. No cambian nada, solo generan estrés y malestar. Desde entonces, antes de entrar en un debate, me hago una pregunta: ¿esto realmente cambiará algo? Si la respuesta es no, simplemente dejo pasar la discusión. Y créanme, me ha ahorrado muchos dolores de cabeza. Si tienes miedo de hacerlo, probablemente es porque importa. Cuando tenía 25 años, me ofrecieron un empleo en otra ciudad. La oportunidad era increíble,
pero tenía miedo. ¿Y si fracasaba? ¿Y si no lograba adaptarme? ¿Y si era un error? Un mentor mío me miró y dijo: si tienes miedo de hacerlo, probablemente es porque importa. Esa frase me hizo pensar. Me di cuenta de que el miedo no siempre es una señal de peligro. A veces, es una señal de que algo vale la pena. Tomé el trabajo. Y aunque los primeros meses fueron duros, fue una de las mejores decisiones de mi vida. Desde entonces, cada vez que enfrento una decisión importante y el miedo aparece, en lugar de huir, me pregunto: ¿tengo miedo porque esto es importante? Y si la respuesta es sí, entonces sé que voy por el camino correcto. La paz no siempre se siente bien al principio. Cuando salí de una relación de muchos años, me sentí completamente perdido. No fue una ruptura escandalosa. No hubo infidelidades, ni gritos, ni peleas públicas. Simplemente se terminó. Ella quería cosas distintas. Yo también. Pero el silencio que dejó fue ensordecedor. Durante semanas, sentí que había tomado una mala decisión. Extrañaba la rutina, las conversaciones nocturnas, incluso las discusiones. Pensaba que si me sentía tan mal, debía ser porque me había equivocado. Le conté esto a una amiga mayor que había pasado por un divorcio años antes. Me escuchó en silencio y luego me dijo algo que nunca voy a olvidar. La paz no siempre se siente bien al principio. A veces, se siente como vacío porque te acostumbraste al ruido. Me quedé mudo. Lo leí en su rostro, ella lo había vivido. Esa frase me ayudó a comprender que el malestar que sentía no era una señal de que debía volver atrás, sino parte del proceso de acostumbrarme a estar bien. A estar en calma. Con el tiempo, ese vacío se convirtió en espacio. Espacio para mí. Para mis pasatiempos, para salir con amigos, para dormir bien, para conocerme. Y sí, era paz. Solo que al principio, no la reconocí. La vida no es justa, pero tampoco es fija. En mi primer trabajo serio, tenía un jefe que era, para decirlo amablemente, un imbécil. Gritaba por cualquier cosa, humillaba a la gente en reuniones y se atribuía méritos ajenos. Yo tenía 22 años y pensaba que la vida laboral era así de miserable. Una vez, después de una jornada especialmente dura, me senté a fumar un cigarrillo con el portero del edificio. Un tipo mayor, tranquilo, de esos que te miran y saben cómo estás sin que digas una palabra. Me escuchó despotricar unos minutos, y luego me dijo: mira, pibe, la vida no es justa. Pero tampoco es fija. Nada se queda igual para siempre. Vos tampoco. Me sorprendió. No fue una frase de consuelo barato. Era más bien una advertencia y un empujón a la vez. Esa noche empecé a buscar otros trabajos. Tardé meses, pero finalmente me fui. Y tenía razón, nada es fijo. Con los años cambié de ciudad, de carrera, de hábitos. Pero cada vez que me siento atrapado en una situación injusta, me acuerdo de esa frase: no es justa, pero no es fija. Y actúo. Nunca aceptes críticas de alguien que no aceptarías consejos. Durante años dejé que la opinión de los demás definiera mi valor. Publicaba algo en redes y si alguien lo criticaba, me derrumbaba. Mostraba mi arte y si no recibía la validación que esperaba, me replanteaba todo. Un día, hablé de eso con una profesora de ilustración. Le mostré un dibujo que había hecho, y le conté que alguien me había dicho que era demasiado simple y poco original. Ella lo miró, sonrió y me dijo: ¿esa persona te inspira? ¿Aprendes algo de ella? No, para nada, le respondí. Entonces no le des tanto poder. Nunca aceptes críticas de alguien a quien no le aceptarías un consejo. ¡Boom! Me explotó la cabeza. Me di cuenta de que estaba dejando que cualquiera definiera si era bueno en lo mío o no. Desde entonces, elegí mejor a quien escucho. Y aprendí a poner en contexto las opiniones. Porque una crítica sin respeto ni intención de construir, no vale más que un ruido de fondo. Decir, no sé, es de sabios, no de débiles. Cuando era chico, sentía que tenía que tener siempre una respuesta. No importaba el tema: política, ciencia, música, religión. Si alguien me preguntaba algo, yo sentía que tenía que opinar. Aunque no supiera. Aunque solo estuviera repitiendo lo que escuché. Hasta que un día, en la universidad, en medio de una discusión acalorada sobre economía, un profesor al que todos admiraban fue consultado sobre un tema. Y él dijo, sin vergüenza, sin rodeos: no lo sé. Tendría que leer más sobre eso. Hubo un silencio. Pero no fue incómodo. Fue respetuoso. Ese momento me marcó.
Porque entendí que fingir saberlo todo es una forma de inseguridad. Que las personas verdaderamente sabias no temen decir no sé. Desde entonces, aprendí a usar esa frase. Y me liberó. Porque no tengo que saberlo todo. Solo tengo que tener la humildad de querer aprender. La culpa no arregla el pasado, pero sí puede iluminar el futuro. Cometí un error grande con una persona que me quería. No fue algo terrible, pero sí lo suficiente como para dañar la confianza. Intenté disculparme, justificarme, prometer que no volvería a pasar. Pero la culpa me carcomía. Me sentía un monstruo. En una conversación con mi madre, le confesé que no podía dejar de pensar en eso. Ella me miró con ternura y me dijo: la culpa no arregla el pasado. Pero si la usas bien, puede iluminar tu futuro. ¿Y cómo se hace eso? Le pregunté. Preguntándote por qué te sentís culpable. Y usando esa respuesta para no repetir el daño. Me cambió la forma de ver mis errores. Ya no los cargo como castigos eternos. Los uso como linterna. Para no tropezar dos veces con la misma piedra. No siempre logro hacerlo perfecto. Pero esa frase me recuerda que, incluso desde el arrepentimiento, pueden hacer algo útil. Amar también es saber cuándo irte. Estuve en una relación durante casi 7 años. Nos conocimos en la universidad, compartimos todo: mudanzas, viajes, problemas familiares, trabajos nuevos. Éramos esa pareja. La que todos creían que iba a terminar casándose. Pero en el último año, todo empezó a sentirse tenso. Como si habláramos en idiomas diferentes. Lo intentamos todo: terapia, viajes, distancia, acercamiento. Hasta que un día, en medio de una discusión, me dijo: te amo, pero ya no soy feliz. Fue como si me arrancaran el aire. Le dije que si me amaba, tenía que quedarse, que lo íbamos a solucionar. Que el amor bastaba. Unos días después, hablé con mi tía. Una mujer sabia, con una historia de vida pesada y mucha claridad emocional. Le conté lo que pasó y le pregunté si creía que el amor todo lo podía. Ella me dijo: no. Eso es algo que nos vendieron. Amar también es saber cuándo irte. No por falta de amor, sino por amor propio. Por honestidad. Por dignidad. Nunca había pensado en el amor como algo que incluía límites. Siempre lo vi como algo que resistía todo. Pero ella me ayudó a entender que quedarse en un lugar donde ya no hay crecimiento, solo porque hay amor, no siempre es lo más sabio. Nos separamos. Lloramos mucho. Pero hoy, años después, le agradezco que tuviera el valor que yo no tenía. Y entendí que a veces, el amor más real es el que sabe decir adiós. No le debes lealtad a tu versión antigua. Estaba atrapado en un trabajo que odiaba. Había estudiado una carrera que ya no me interesaba, pero como la había elegido con tanta seguridad a los 18 años, sentía que tenía que seguir en ese camino. Me decía a mí mismo: no podés cambiar de rumbo ahora. Te costó años llegar acá. Sería traicionarte. Hasta que un día, en una reunión de antiguos compañeros de secundaria, una amiga, que había dejado medicina para estudiar arte, me dijo algo que me desarmó. Vos no le debés lealtad a tu versión antigua. Esa persona ya no existe. ¿Fuiste vos? Sí. Pero no sos vos ahora. Fue como un baldazo de agua fría. Me había aferrado a una idea de mí mismo que ya no encajaba. Me había convertido en el guardián de una versión pasada de mí, como si cambiar fuera traicionar en lugar de evolucionar. Poco tiempo después, renuncié a ese trabajo. No fue fácil. Hubo miedo, dudas, noches de insomnio. Pero también hubo una sensación nueva: ligereza. Como si por fin me hubiera dado permiso de ser la persona que soy ahora, no la que fui. Hoy, cuando siento que estoy forzando algo solo porque así soy yo, me repito esa frase. Y me la creo. No se trata de tener razón, se trata de tener conexión. Mi pareja y yo discutíamos mucho. Y no por cosas grandes, sino por todo. Que si dejó la luz prendida. Que si no me contestó un mensaje. Que si yo no lavé los platos. Cada conversación terminaba en un intento de demostrar quién tenía razón. Como si estuviéramos en juicio, no en una relación. Una noche, después de una pelea particularmente intensa, me fui a dormir al sillón. No podía dejar de pensar en cómo demostrarle que yo estaba en lo correcto. Al día siguiente, hablé con mi terapeuta. Le conté toda la pelea, paso por paso. Yo tenía pruebas, argumentos, lógica. Y después de escucharme 20 minutos, me dijo: ¿y querés estar en lo correcto o querés estar en paz? Porque a veces,
no se trata de tener razón. Se trata de tener conexión. Fue como un golpe suave pero directo. Me di cuenta de que muchas veces, mi necesidad de tener razón venía de inseguridad. De miedo a ser pasado por encima. Pero lo que estaba haciendo, sin darme cuenta, era ponerme en una posición de superioridad, no de amor. Esa frase cambió cómo discuto, cómo escucho, cómo me comunico. Y no solo con mi pareja, también con amigos, familia, trabajo. Porque ganar una discusión y perder la conexión, no es realmente ganar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Comenta, ¿qué fue lo más sabio que has oído decir a alguien? No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para más historias de Mundo Reddit.